¿Por qué el asesinato de Abraham Lincoln cambió la historia de Estados Unidos? El 14 de abril de 1865, un oscuro y trágico evento se llevó a cabo en el Teatro Ford de Washington, D.C., un hecho que sacudió los cimientos de Estados Unidos y cambió el curso de la historia de la nación. En esa fatídica noche, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor confederado simpatizante de la causa sudista. Sin embargo, más allá de ser una tragedia personal y un acto de violencia sin sentido, el asesinato de Lincoln tuvo un profundo impacto en la dirección política, social y racias de Estados Unidos, transformando radicalmente el panorama de la nación y estableciendo un legado que perduraría a lo largo de los años. La muerte de Lincoln marcó el final de una era y el comienzo de un periodo tumultuoso de reconstrucción y reconciliación nacional después de la Guerra Civil. Lincoln había liderado a la Unión durante el conflicto, promoviendo la abolición de la esclavitud y defendiendo la preservación de la Unión. Su asesinato no solo privó a Estados Unidos de un líder visionario, sino que también dejó un vacío de poder que se tradujo en una aguda crisis política y una lucha por el control del país. La muerte de Lincoln llevó a la asunción del vicepresidente Andrew Johnson, quien se enfrentó a enormes desafíos en su intento de unificar a una nación fracturada y reconstruir las relaciones entre el norte y el sur. Además de su impacto político, el asesinato de Lincoln tuvo un profundo efecto en la historia racial de Estados Unidos. Lincoln fue un ferviente defensor de la igualdad racial y había promovido políticas encaminadas a otorgar derechos y protecciones a los afroamericanos liberados de la esclavitud. Sin embargo, su muerte dejó un vacío en la lucha por los derechos civiles, y la lenta pero constante transformación hacia la igualdad se vio obstaculizada durante décadas. El asesinato de Lincoln, en cierto sentido, se convirtió en un símbolo trágico de la resistencia y la violencia que enfrentaría la comunidad afroamericana en su búsqueda de igualdad y justicia en Estados Unidos. Antes de continuar, desvela los misterios del mundo suscribiéndote a Crónicas del Mundo, dale like y activa la campanita de notificaciones. Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América, desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato en 1865. Lincoln lideró a los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política que ha sufrido la nación estadounidense. Al mismo tiempo, preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Nacido en Kentucky, Lincoln creció entre los estados de Kentucky e Indiana, en lo que entonces era el lejano oeste. Fue un hombre en gran parte autodidacta que llegó a ser abogado en Illinois, líder del partido Whig y que resultó elegido para la Cámara de Representantes de Illinois, en la cual permaneció por 8 años. Lincoln promovió una rápida modernización de la economía a través de sectores como el bancario, los impuestos y los ferrocarriles. Debido a que en un principio había acordado no optar a un segundo periodo en el Congreso y a que su oposición a la intervención estadounidense en México era impopular entre los votantes de Illinois. En 1860 Lincoln se aseguró su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano. Aunque apenas tuvo apoyo de los estados sureños, defensores de la esclavitud, arrasó en el norte y fue nombrado presidente en 1860. Antes incluso de llegar a la Casa Blanca, su victoria y la falta de acuerdo en el tema esencial de la esclavitud provocaron que 7 estados del sur se escindieran para crear los Estados Confederados de América. A continuación, el 12 de abril de 1861, un ataque confederado en Fort Sumter inspiró a los estados norteños a unirse para formar la Unión. Como líder de la facción moderada de los republicanos, Lincoln se enfrentó al ala más radical de su partido, la cual exigía mayor dureza contra los estados del sur, a los demócratas contrarios a la guerra, que lo despreciaban, y a secesionistas irreconciliables, que conspiraron para asesinarle. En un principio, Lincoln se concentró en las dimensiones militar y política del conflicto. Su objetivo principal era conservar la unidad de su país, para lo que supervisó de cerca el esfuerzo de guerra, en especial la selección de los generales que dirigirían el ejército, entre ellos su mejor hombre en el campo de batalla, Ulysses S. Grant. Además, el presidente tomó importantes decisiones en la estrategia de guerra de la Unión, entre ellas un bloqueo naval que impidió el comercio de los estados sureños,
movimientos para tomar el control de Kentucky y Tennessee y el uso de buques cañoneros para dominar las vías fluviales del sur. Poco después de su elección, el sur dejó claro que la secesión era inevitable. Eso aumentó enormemente la tensión en toda la nación. Ya como presidente electo, sobrevivió a una tentativa de asesinato en Baltimore, Maryland, y el 23 de febrero de 1861 llegó en secreto y disfrazado a Washington. Lincoln fue ridiculizado por el sur por este acto aparentemente cobarde, pero los esfuerzos en seguridad pudieron ser prudentes. En la investidura de Lincoln el 4 de marzo de 1861, los Turners fueron el cuerpo de guardaespaldas de Lincoln y una guarnición importante de tropas de la Unión estaba siempre presente, lista para proteger al presidente y la capital de una invasión rebelde. El proteccionismo favorecía al norte, que votó mayoritariamente por los republicanos, y perjudicaba al sur, feudo de los demócratas. El norte era industrial, y al imponer unas aduanas altas se limitaba la competencia extranjera, principalmente británica, de bienes manufacturados. Esto perjudicaba al sur, que tenía que comprarlos a un mayor precio. El aumento de costes, además, no podía repercutirlos en sus exportaciones, ya que se enfrentaba a la competencia internacional. Además, mermaba la renta de sus clientes. La Guerra Civil estadounidense, que se convirtió en el conflicto más sangriento en el continente desde las expediciones militares de Napoleón, provocó miles de muertes a ambos lados de la línea Mason-Dixon, que separaba a los antiguos aliados del norte de los compatriotas del sur. El presidente Abraham Lincoln intentó mediar entre los estados del norte y del sur y acabó entrando en una guerra que intentó evitar hasta el final. El origen fueron las disputas por la cuestión de la esclavitud, puesto que los estados del sur no querían renunciar a este antiguo privilegio. Aunque Lincoln era un opositor convencido de la represión, acabó siendo más importante para él la cohesión de la Unión que la abolición de la esclavitud. En el año 1864, Lincoln debía enfrentarse a una nueva elección presidencial, una situación sin precedentes teniendo en cuenta que sería realizada durante una guerra civil. La Convención Nacional del Partido Republicano, celebrada entre el 7 de junio y el 8 de junio de 1864 en la ciudad de Baltimore, votó por mayoría aplastante a favor de la candidatura de Lincoln para un nuevo periodo presidencial. Tan solo 22 delegados de la convención votaron en contra de este y a favor de la candidatura del general Ulysses S. Grant, a pesar de que este ni siquiera había manifestado su intención de ser candidato y mucho menos había autorizado a nadie para que lo postulara en contra de Lincoln. Lincoln se reunía frecuentemente con Ulysses Grant hacia el final de la guerra. Ambos planearon asuntos relativos a la reconstrucción y era evidente para todos que se tuvieron un gran respeto. Durante su última reunión, Lincoln invitó al general Grant a un evento social para aquella misma tarde, pero este decidió a último segundo viajar a Filadelfia y no asistir a la puesta en escena. La noche del 14 de abril de 1865, un viernes, sin el general ni su esposa, Lincoln y Mary Todd salieron para asistir a una representación en el Teatro Ford. La obra era Our American Cousin, una comedia musical de Tom Taylor. Cuando Lincoln se sentó en el palco, John Wilkes Booth, un actor de Maryland, residente en Virginia y simpatizante del sur, apareció por detrás y disparó un único tiro con una pistola Derringer de bala redonda a la cabeza del presidente, tras lo cual gritó Sic semper tyrannis, expresión en latín que significa así siempre a los tiranos. Después de contemplar cumplida su osadía, y tras librar un aguerrido forcejeo con el invitado del presidente, Henry Rathbone, a quien lograría herir en un brazo en el proceso, Booth saltó desde el balcón al escenario. El público creyó que al incorporarse estaba haciendo una reverencia, pero la verdad es que se había roto una pierna. Booth alcanzó cojeando su caballo y logró escapar. El presidente, mortalmente herido y tras ser atendido por el joven médico militar Charles August Leo, que se encontraba en el teatro, fue llevado a una casa atravesando la calle donde entró en coma. Su agonía duró 9 horas. A las 7 de la mañana, el máximo mandatario estadounidense falleció sin haber recobrado el conocimiento. Su asesino, así como varios de sus secuaces, fueron finalmente capturados y ahorcados o encarcelados. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a Crónicas del Mundo. Recuerda revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.